Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde semana a semana los integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y a arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura es La Casa, de Paco Roca, publicada en 2015 por Astiberri. Estas semanas tenemos un grupo más reducido de contertulios para comentar sobre sobre La Casa de Paco Roca, lo cual es una lástima considerando que para el cómic basura la semana pasada éramos muchos más. Pero bueno, esta semana nos encontramos con Toripe, Felipe Toro, Hola, hola. Rodrigo Méndez, Hola, ¿cómo están? el Alejandro Ayala, que diga ese paso el que hizo la recomendación de esta semana, Sí, muy contento de haber hecho la recomendación. Me gusta harto esta novela gráfica. y que les habla Fantasma Rojo Jorge Cifuentes. Con algo de suerte, quizás a lo largo del programa se nos unen uno o dos personas más. Por favor, Ale, cuéntanos por qué nos recomendaste La Casa de Paco Roca, así como si nos puedes dar como una introducción, si es que se puede, del autor y de la obra misma. Eh, Mira, no me atrevo a hacer tampoco como una recomendación como del autor, porque igual tiene como hartos títulos. O sea, yo he leído de él como 5 novelas gráficas, que podría parecer harto, pero como ha escrito tanto, igual al final es poco. Pero sí, pues es un hombre un autor muy reconocido, que gana hartos premios, en- tanto en España, en Europa, como también en Estados Unidos, y lo que también es súper meritorio, porque te reconocen en todos los mercados, y eso también habla de una persona que tiene un talento para contar historias que de alguna u otra forma hace clic en varios públicos distintos. Obviamente estamos ante un autor de corte europeo, ¿no? Con historia alternativa, eh, que también lo hace de igual un nicho dentro de todo lo que es la historieta. O sea, no, hay gente que no lee esto porque podría parecerle como muy fome, muy aburrido, qué sé yo. En concreto, La Casa, una historia casi como se puede decir, ¿no? Como de vida, ¿no? De historias que transcurren, una historia pequeña que a mí me gusta mucho, porque cuando yo la leí, ahora que la volví a leer, me tocó como una fibra bien personal también, con el tema de construir la casa, con el tema del papá, de los hermanos, ¿no? Y todo el universo que se genera. Y muy bueno también que el protagonista invisible de esta novela, que es papá, ¿no es cierto? Solo lo vemos en la primera página, como vivo, ¿no? Porque después ya solo lo vemos a través de los recuerdos de los hijos. En- y nada, está muy bien construida, hay mucha historieta. Para mí es una clase, para mí es de los muy buenos cómics que leí últimamente. Y qué bueno pues comentarlo aquí con más público, ojalá también más gente se interese en leerlo, porque yo creo que es una lectura que vale harto la pena. Independiente si te gusta más o te gusta menos este estilo, que lo comprendo, si hay gente que no le gusta mucho, pero, pero creo que es bueno hacerle una mirada y repasar, hablar también de estas historias. Gracias, Ale. Bueno, cabe recordar que La Casa, es, como lo mencionaste tú, es cómic europeo. Es como de una onda un poco distinta a lo que uno lee por lo generalmente, o lo que se entiende así como a nivel más masivo sobre lo que es cómic. Es una forma distinta de abordar el cómic. Y como tú también mencionaste, tiene como otro tipo de ritmo, otro... cuando uno se habla así como de qué con qué nexo puede tener, yo en La Casa lo encontré como parecido a una película, así como al tipo de narrativa que se habla como un drama familiar. Lo encontré como bien interesante, es una cosa como bien distinta, por ejemplo, muy en una arista completamente opuesta, por ejemplo, God Country, que fue una recomendación que hace poco que hizo Rodrigo, Ujú. y, y que eso, al final como hablan como, hay temas comunes, pero tratados de una forma muy distinta. La casa es muy terrenal, por lo menos en mi opinión, La Casa también lo encontré, es un cómic como que aprovecha, o por lo menos lo que yo sentí, que pretende como a usar la historia y los recuerdos de los personajes para como sobreponerlos o analogarlos a los del lector, y que es el lector quien esté rellenando algún espacio y empiece a recordar cómo eran sus situaciones también parecidas.
tiene mucho componente como de nostalgia y del análisis de la nostalgia misma. Como fuera de como de cámara, yo te lo mencioné así como bien rápido al Ale, a mí me gustó La Casa, me encontré un súper buen cómic. Ya, ahora a ver, ¿a quién le voy a dar el pase? Ya, a Rodrigo, porque Felipe está comiendo, así que, Rodrigo, por favor, danos tus impresiones. Está bien, no soy yo el que está comiendo. Qué gran alivio de roles. No, es una historia que se siente bien personal, como, como que te mete mucho en la personalidad de los protagonistas. Como que me gustó ese juego, como que al principio ya cuando iba leyendo, como que me iba imaginando, claro, así como que ya primero vamos a agarrar a uno de los hijos, después vamos a ir avanzando a otro y después a otro. Después vamos a ver cómo se juntan, como vamos a ir explorando distintas como facetas como de la figura del padre, de acuerdo a cómo la ven sus distintos hijos. Y me gustó harto, me gustó mucho como el tema de los recursos visuales que usa acá, que es como lo que hablamos, que me acordé de lo que pasó con Long Distance, que es como que ya hablamos de que de repente se sentía como desaprovechado el uso del color, como muy genérico. En cambio aquí el uso del color es muy bueno, como para marcarte entre lo que está pasando en el presente y lo que pasa, lo que es un recuerdo. Y es un cómic que es de muy fácil lectura, si bien el orden de lectura de los paneles no es como común muchas veces, las mismas viñetas te guían el ojo cómodamente entre una y otra. Ese me pasaba que, claro, en vez de seguir como leyendo así como de izquierda a derecha hasta el final, me paraba en un momento porque temáticamente las viñetas más parecidas como que venían en este sentido y después en otro venían otras. Entonces, me gustó mucho como el tema de recurso visual que se maneja el cómic, la historia es bien interesante, siente algo bien personal, no, me lo encontré un cómic bien entretenido. Se hace ligero, si bien no son pocas páginas, igual se hace llegar a la experiencia. Como era una película corta, no sé, me gustó. Muchas gracias, Rodrigo. Felipe, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre La Casa. Buenas noches. Por si alguien nos está escuchando, un poco un resumen, ya que, o una sinopsis, porque creo que hemos hablado de harto, pero bueno, La Casa es un cómic amaizado, primero, está horizontal, y cuenta, bueno, la historia de estos tres hijos en un lapso de tiempo, un poco después de que murió su padre. Y bueno, y vamos viendo el punto de vista de cada uno, un poco sus recuerdos con su padre y con la misma casa. Ya hasta que finalmente se juntan los tres. Y bueno, esa es la historia, muy sencillo. No hay spoilers aquí, ¿no? No hay, a diferencia de otras reseñas que hemos hecho en esta parte. Como que no hay cómo spoilártela, esto es muy de leerla, ¿no? Bueno, tenemos un club de cine también que comentamos los martes, se nos lo grabamos, que también el Ale sugirió y sugirió Arrugas, ya que es también de Paco Roca. Esa la di el sábado y el domingo leí La Casa. Y bueno, no fue a leer un cómic, fue una película, que era una animación del cómic. Y bueno, ya empecé a tomar, o sea, bueno, el Ale ha leído varias horas de Paco Roca, yo esta era la primera vez que veía algo de él. Y como que ya se empieza a cachar un poco la mano esto de que sabe hacer personajes tan humanos, tan fácil de identificar, ¿no? Como son personas que tú podrías haber conocido, sabe contar muy bien la cotidianidad. Bueno, con Arrugas la verdad es que me llegó mucho, de hecho terminé soñando con la cuestión, casi una pesadilla, ¿verdad? Pero gente que era un viejito con Alzheimer, pero ya eso es tema para otro momento. Pero me llegó mucho, y después la casa era menos terrible, ¿no? Porque Arrugas era más triste también, porque bueno, era... Sí, es verdad. La arruga Sí, es un golpe, una bofetada sí, fuerte. sí. Entonces la casa era más tranquilo, era más de revivir un poco el recuerdo de una persona, y como también las disputas familiares, o sea, como que tiene un montón de aristas pequeñas,
y sabe hacerla muy bien, pero a la vez que no sea algo aburrido, ¿no? O sea, si yo leyera de mi vida, tal vez me aburriría, no sé, pero sabe darte un mensaje, o sea, a través de la cotidianidad, hacerte que sientas algo, ¿no? Eh, y como decían, aprovecha muy bien el recurso del cómic. Creo que la única vez que me equivoqué fue la escena del árbol, ¿no? Que partí leyendo al revés, pero fue de puro pavo nomás. Pero, pero no, muy, muy contento. Creo que quiero leer bastante más de Paco Roca. Me alegra haberlo descubierto. Creo que para eso este club de lectura, para salir un poco de la zona de confort. Muy contento con este cómic. Y ya teniendo doble Paco Roca el fin de semana, quiero más Paco Roca. Totalmente. Sí, es que, bueno, Arrugas es el cómic más famoso que tiene. De hecho, es tan famoso que se hizo una película, que estuvo, si no me equivoco, hay que revisar el dato, pero creo que estuvo nominada igual al premio Oscar. Eh, creo, ¿no? O, sé que tuvo nominado varios premios, porque igual como película es muy buena Arrugas en todo caso. Y claro, se nota la mano, Roca tiene como es tiene una forma de escribir o dibujar, ¿no? Como se quiera entender en la historieta, que es muy distintiva, o sea, tiene como un sello visual. Entonces también uno, si bien yo como dije antes he leído poco para todo lo que tiene, sí uno va notando como la mano del autor en una o dos o tres novelas porque tiene un sello eh, muy único, ¿cachai? Y además recurre como a ciertos temas, ¿no? Le gusta el tema de la memoria, le gusta el tema de la nostalgia, se ocupa mucho, ¿no? Del tema de los viejos. ¿Aló? Se nos quedó callado. O no sé si Fantasma se nos quedó Sí. pegado. ¿Te parece que Ya. Fantasma se quedó pegado? Sí, a ver, se lo había escuchado más o menos antes. No, yo cuando partí creí que íbamos a seguir la historia de este hijo artista solamente. Como que, claro, estoy un rato con él y después bueno, pues pasando y bueno, me gustó ese cambio de tono un poco porque, claro, el primer hijo hace todo lo posible para ayudar y llega el otro y, bueno, este no hizo nada, dejó todo peor. Como que también, como que son un montón de situaciones que al final todos se quieren, pero todos tienen sus peleas, su forma de ver distinta la vida también, su forma de relacionarse distinta con el padre. Recuerdos totalmente distintos. Algunos son más de momento, otros más en general, otros más prácticos. Como que es fácil ver a tu propia familia de repente, ¿no? Como es la interacción entre todos. Eh, Sí, es bacán como esta idea de no sabemos si están hablando de la casa o están hablando del papá, como que un poco el espíritu del papá parece ser como también la casa misma. Entonces recuerdan como una ventana y eso es la historia con un papá, ¿cachai? Y con el papá recuerdan como la pérgola y hay un algo, pero también a mí me gusta mucho un tema que es que pareciera ser que nunca terminamos de conocer a nuestros padres. Eh, y así como nuestros padres nunca nos van a conocer a nosotros. Y a pesar de ser familia, hay como un espacio donde no nos conocemos y nunca nos vamos a conocer nomás, porque en algún momento de la vida también, por eso tenemos vidas distintas. Y ni siquiera entre hermanos, es muy lindo como que al final este único padre fue un padre muy distinto para los tres. Y irónicamente, por ejemplo, el hijo que más se parecía al papá era también el que más poco lo peleaba con el papá, pero porque se parecían. ¿Cachai? Y el hijo escritor, que era tal vez el hijo menos parecido, que se parecía más a la mamá, se da a entender que también el matrimonio del papá y la mamá era un matrimonio como a la antigua, ¿no? No era muy romántico, era más pareciera ser que era más por costumbre, porque el abuelo no dice que no, yo prefiero quedarme aquí, que la hija se quede allá en el departamento, en la ciudad. Pero este hijo bohemio que se parece más a la mamá, al final tiene un cariño por el papá, y uno entiende, ¿no? Porque por algo la mamá en algún momento se enamoró del papá. Entonces, está como cómo se reconstruye la persona a la persona a través de todas estas piezas. Y hay una escena, la escena final,
cuando el amigo del papá, que solo es amigo en la vejez del papá, va a buscar como, cuando La higuera. claro, la higuera, porque le dicen, si quieres anda a buscar lo que tú quieras, y él lo único que va a buscar es la higuera, y esa higuera significaba algo, ¿no? Era el único recuerdo feliz, y eso no se podía vender, entonces él se encarga de tomarlo, y nadie más sabía esa historia de la higuera, pues lo sabía solamente bueno, el papá, el amigo del papá se la cuenta a la hermana en un momento, pero ni siquiera con los hijos podemos un poco reconstruir quién es el papá, y eso es muy lindo también, porque uno después va creciendo, y uno también, que uno que tiene hermano, ¿no? Empieza como a pensar también en esta figura que uno da, que en la adolescencia, ¿no? Cuando uno se vuelve rebelde, uno cree conocerlo tan bien, que el papá, cree conocerlo tan bien que un poco se revela contra él. Y después cuando uno ya está llegando a los 30 se da cuenta que en verdad nunca lo conoció, y parece ser que no lo vamos a conocer nunca. Y lindo, ¿no? Una persona tan común, porque finalmente este papá era una persona súper común, pues no era nadie extraordinario, ni especial. De hecho, todo lo contrario, un poco podría pecar de ser demasiado común, ¿no? Sus sueños eran eh, Mundanos. muy de tierra, ¿no? Era tener una pérgola, ¿cachai? Y que la higuera diera higo, y eso era todo, po. Pero en eso hay una persona entera que pareciera ser que reconstruirlo, se necesitan varias memorias. Y, y a mí me gusta eso, me gusta esa idea. Y creo que el cómic la transmite bien, o sea, no creo que sea como una sublectura, o hay que hacer como súper, leer entre líneas como para ver eso. Creo que está ahí súper evidente, y va surgiendo como eh, va surgiendo de forma muy natural. La otra escena que me gusta harto, o secuencia, mejor dicho, porque está hablando de historieta, es la secuencia del hospital de la hermana chica, porque siempre está el misterio, entre comillas, de por qué él se echó a morir. Y se echa a morir cuando escucha que le pueden vender el auto. Y hay Mira, una poder escena en ir, que hace una comparación con el árbol, que se va secando, y él eh, claro, como un hombre que tuvo tan poco, le quitaron todo. Eh, encontré muy brillante. Yo cuando leí esa, a mí me pareció muy brillante todo. Me pareció brillante que fuera en silencio, porque de repente a un autor más que se basa más en rosca le ponen una voz en off, como en ese momento sintió, no sé, ¿cachai? Como algunos guionistas quieren ser, como que muy, no subestima al lector, yo creo. claro, ¿no? Como el Te deja la entendimiento de uno. sí, estoy de acuerdo contigo, que no. Y a mí me pareció esa secuencia con la al final, cuando el amigo recuerda la conversación de que ya nos estamos haciendo viejos. eh, Me parecen dos grandes escenas que valen la pena absoluta la historia, porque se construye para hacer esas dos escenas. En general es una buena secuencia, por ejemplo, porque ahí tenéis como dos cosas. Uno es cómo se va deteriorando, no necesariamente su salud, sino qué es lo que lo mantiene vivo. Porque al final, ese es como uno de los submensajes que quieren en ese punto, es qué son las cosas que te mantienen vivo. ¿Es tu estado de salud? ¿O son las cosas como que te motivan para seguir adelante? Mm. Por ejemplo, a modo de ejemplo como personal, el abuelo de mi polola, Denisa, es un hombre de campo, vive en el campo y tiene 99 años. Y es un caballero que está postrado. Pero y una cosa yo he conversado con ella, estamos seguros que si en el día de mañana se le ocurre traerlo a Santiago, ese caballero va a estar muerto en 2 meses. Porque eso no es lo que lo mantiene vivo, aunque tenga un buen estado de salud. Lo que le mantiene vivo es estar en el ambiente que a él le Lo gusta bueno que y le que es gusta. feliz. Mm. Sí, pues de hecho el papá grande un poco le tenía rencor, perdón, el hijo grande le tenía rencor al papá porque cuando murió la mamá, él no se sintió tan afectado y se fue a vivir allá como al campo, ¿no? Es playa en realidad, ¿no? Como están Sí, como en un pueblo como costero. Y subestima eso, pues, y lo que le responde su hijo, que en este caso sería el nieto de este patriarca, es muy lindo porque le dice, bueno, a lo mejor no quería estar solo, ¿cachai? Se hubiese muerto en la ciudad solo, ¿cachai? O sea, Claro. solo iba para allá porque estaba la Dejan esposa. lindos recuerdos, po. Sí, pues, le traía lindos recuerdos. Me hicieron pensar un montón de cosas con todo lo que estamos hablando, que no quiero contar mucho acá para grabarlo tampoco, pero bueno, mi abuelita falleció hace pocas semanas y hace justo un año también falleció mi abuelo.
Y nada, pues estoy un poco pensando en todo lo que están diciendo de qué es lo que te mantiene para seguir adelante, ¿no? Y nada, no voy a contar mucho aquí, pero sí, creo que este cómic toca mucho la fibra sensible de cada uno. Y nada, la forma de usted, no sé si está bien decir que uno no conoció, sino que no lo conoció completo, ¿no? Cada Claro, uno conoce distintas partes, de Faceta. hecho, claro, o incluso anécdotas, partes de la historia, tal vez que no te dicen tanto la personalidad. Por ejemplo, yo les contaba estaba en el velorio de mi abuelita y les dije, oye, les conté a ustedes que jugó tenis con el padre Hurtado. Y miraron así, y claro, no me creyeron, pero a nadie más le había contado esa historia. Yo no sé si será verdad tampoco, si me la inventó, pero claro, ninguno de sus hijos sabía esa historia. Entonces también me dio risa, como eh, pero bueno, sí, pues hay mucho de eso, pues, o sea, claro, yo viví en la casa de mi abuelo y claro, gran parte de la construcción que ahora está donde viven mis papás, la hicimos nosotros, pues. Agrandamos la casa, digamos, sin ningún fin estético, solamente práctico y económico, ¿cachai? O sea, había más gente, había que hacer otra pieza y, y se agrandó. Y sí, pues siempre, y leí el cómic y me recordaba mucho esta idea de que la casa nunca se terminó de construir, ¿cachai? Como que siempre faltaron, o sea, yo voy a llorar a mi papá y qué sé yo, falta estudiar algo nuevo y además también porque las necesidades van cambiando. en- por ejemplo, esa casa era muy de adultos porque vivían dos abuelos y cinco adultos. No, tres nomás, pero bueno, pero igual habían piezas para todos los nietos. Pero cuando llegó la Javi, mi hija fue la primera nieta, claro, hubo que de nuevo, no sé, pues la escalera no tenía barandal, hubo que hacer una barandal en la escalera, no hubo que poner algunas cosas nuevas, mover algunos muebles, porque la casa no estaba preparada para una niña que iba a llegar. Y, y así, pues, ¿cachai? O sea, nunca se termina de construir la casa. Y esta idea de no conocer como a tu padre, no es como una idea, no es en el sentido de fracaso, sino en el sentido como de admiración, de que de repente damos por sentado a las personas que tenemos cerca, po, ¿cachai? Le damos por sentado de que ya las conocemos. Eh, no, como que no, pero obviamente no sé, damos por sentado la existencia finalmente, damos por sentado la existencia de quien nos rodea y cuando en realidad esa existencia es súper infinita, ¿cachai? Y como es infinita, yo por si, no terminar de conocerla no es un problema, porque pareciera ser que es como parte de la condición nomás, de la infinitud, ¿no? Eh, y, y estos hijos que seguían teniendo una dinámica que también no habían cerrado bien el círculo, ¿no? De la muerte del padre, que todavía habían temas ahí pendientes. La hermana chica tenía un tema pendiente con el no haberse sentido como capaz de hacer algo más. Y que un poco le recrimina en un momento al hermano mayor porque tomó la decisión como de desconectar o algo así. Bueno, eh, también la casa, ¿no? El padre termina nuevamente por reunirlas, ¿cachai? Y al final se da a entender que la casa igual se vendió. Lo que también habla que sigue siendo un cómic bastante como aterrizado, porque pudo haber sido un cómic muy, muy a la gringa de repente, como esta historia es como muy feliz, como que al final todos hicieron una gran vaquita por internet y pudieron mantener la casa no sé, pero no termina así, en el fondo, en verdad nadie la podía mantener, tenían Con cada su uno estilo su de vida estilo no de era vida, compatible. claro, pues, y bueno, hay que venderla nomás, pues, como mucha gente también tiene que vender la casa, así tampoco es como, no hay que apuntar por el dedo a la gente que ha tenido que vender la casa a sus papás. En mi familia pasó algo similar a la situación de Abe, que yo tenía mi abuela y mi abuelo paterno se hicieron como una casa de veraneo en un pueblo que se llama Liganray, que queda por el sur. Ujú. Y, y ellos, claro, tenían como una cabaña y que para cuando quedaran viejos, ellos construyeron como, de la casa construyeron cabañas como en el jardín, para poder después arrendarlas como en los veranos y juntar dinero para cuando estuvieran viejitos. Y mi abuelo murió relativamente joven,
como 60 años, un poquito más. Entonces al final mi abuela se quedó a cargo de eso. Y cuando falleció mi abuela, eh, después de unos años que estuvo mi papá con mi tío, como arrendando las cabañas. Y yo trabajé muchos veranos ahí, pues yo trabajé como 4 años cuando entré a la U. Los primeros como 4 años yo pasé todos mis veranos encerrado allá en Liganray, como administrando, arrendando todas esas cosas. Y llegó un momento en donde en el fondo, claro, ellos se dan cuenta que en realidad tan rentable no era. O sea, como para lo que costaba mantenerla y qué sé yo, era casi como que las cabañas se mantenían por sí solas. Y ya mi papá no iba tan seguido, mi papá además estaba con problemas de plata. Y, y como que en un momento se pensaron en vender las cabañas. Estuvieron a punto de venderse, así como, así muy, muy justo. Así ya habían comprador y todo. Y eventualmente mi tío como que dijo, no, ¿sabéis qué? Como que a mí me gusta venir acá. A mí me gusta venir acá de vacaciones, me gusta venir aquí a compartir, me gusta que nos podamos juntar la gente de la familia acá, que era como donde más se juntaban, porque era un punto más o menos intermedio donde vivía, la mayoría de mi familia vivía en el sur. Y al final no, pues mi tío hizo el esfuerzo y le compró su parte a mi viejo. Le compró como su parte del terreno y él se quedó como con ese... Y no lo vendieron, pues, y él después algunas cosas la estaba arreglando, qué sé yo, y modificando. Entonces, igual en esa parte como que me llegó la historia porque es similar, porque es como el tema de esa casa de que uno está bien, uno dice como, los recuerdos están contigo, pues, no es que estén ahí en el lugar, no es que como esas cosas que tú vivas, si venden la casa o no van más, eso no desaparece. Pero igual la gente, el ser humano es como súper de arraigarse en un lugar. Y muchas veces la gente se apega mucho a cosas materiales y una cosa es como, bueno, o sea, una casa es como la cosa material más grande a la que te podía pegar porque en el fondo es tu cobijo, pues donde tú vives. Entonces, pues hay gente que se apega a los autos, hay gente que se apega con alguna ropa, imagínate el apego que puedes generar con una casa. Y es distinto como a otras cosas materiales, porque más que a veces sentirse que es como lo material de la casa, es como lo espiritual de la casa. Claro. Un tema de hogar, es el hogar, no es la casa física, el concepto. Y eso muchas veces, claro, hay gente como decía este cómic, pues hay veces que por los estilos de vida, por problemas económicos, cosas así, realmente dicen, la mejor solución es vender esto. Pero igual siempre va a haber como una sensación, yo creo, media agridulce al respecto. Y yo creo que eso lo refleja bien el cómic. Como que al final como que todos están buscando como excusas como para no venderla, pero Sí, al final se dan cuenta de que en realidad no es tan importante, pues, o sea, como de que no se van a perder esas cosas, esos momentos buenos que ellos vivieron por vender la casa, pues eso va a seguir con ellos. Y eso al final es una forma nomás de ti para recordarlo, pues como tener una fotografía en realidad. No es muy distinto, creo. Mientras estábamos hablando, se nos unió Ancani, pero todavía no puede activar la cámara o va a entrar solo con audio. No sé qué va a pasar con eso. Pero ¿Aló, Cani? ¿No me escuchas? de hecho, está bien. Sí, 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 lo escucho. Perfecto. Sorry por llegar a esta hora, pero me pasó un... O sea, no me pasó un... Tuve un problema con mi horario de sueño. Ahí les cuento más a fondo. De 2 minutos. no, pero tener problemas domésticos es muy, muy, muy contingente Es muy de la casa. es muy de la casa, ¿no? Claro. Y, Sí. Pero, Luego Ancani, vas a mirar la cuéntanos. cama y decir, ahí me quedé dormido y me fallé. No, la verdad es que me está molestando una muela al juicio, que cada cierto tiempo me molesta, ¿cachai? Qué terrible, weón. Y entonces dije, sabes que me voy a tomar un ibuprofeno y me drogué y dije, para que me voy a quedar dormido un rato, ¿cachai? Y no me di cuenta de la hora y eso fue como a las 8, dije, me voy a pegar una pestaña, van a andar con la carepoto ahora ¿cómo se llama? Que cuando grabemos este episodio. Y no me di cuenta y son las 10, dije yo, qué chucha. Y ahí me conecté, así que lamento ¿cómo se llama? Los inconvenientes.
Ahora, respecto a la casa, yo la leí el día sábado y estaba bonito la historia en sí, me gustó harto el tema de los apegos, o sea, lo que más me gustó, creo yo, fue cómo estaban determinados los tres hermanos, están muy bien diferenciados uno de otro. Hay uno que el típico, el más chico, el cachito, el artista, ¿cachai? Es el del medio. El del medio ese. Sí, el del Sí, medio. es del La medio, La pero se comporta como el chica más es chico. claro, la mujer es la más pequeña y el canoso es el hermano mayor. Claro, el mayor es el que se lleva toda la responsabilidad, ¿cachai? De hecho, tiene una escena muy bacán, o sea, no muy bacán, pero es como muy de ese tipo de dramas que tiene que tomar la decisión final de si desconectan o no al papá. Y, esa es como la típica, o sea, no es la típica, pero es como es el resumen de lo que por lo general los hermanos mayores sufren en ciertas situaciones. Y bueno, el otro que decía yo que era el cachito, que era como que está el más desenfadado, ¿cachai? Que no, como que no le toma mucho, o trata de no tomarle mucho el peso a las cosas, pero igual tiene su cuota de responsabilidad apegada, ¿cachai? Eso me gustó harto, la diferencia de Al los tres final cuando hermanos. llega con la pérgola. Y todos como Eh, que el buen llega y está la pura cagada, así como que están todos peleados, así como, hola, ¿por qué llegaste claro, tarde, weón? Y como, es ¿qué como está el pasando así? típico, claro, el weón que tiene como poco peso en la responsabilidad, pero igual como que te desinfla, no desinfla, pero como que el ambiente te lo Claro, dicen, ¿cómo se llama? Te lo saca de lo denso, ¿cachai? Entonces igual como buen aporte El ambiente. claro, y porque de repente el hermano mayor, que es mucho más práctico, jamás se le hubiese ocurrido la idea de hacer la pérgola, pues, y la hermana chica tampoco. Solamente alguien tan despreocupado que dice, no, esto lo hago en un ratito, es capaz de ir sin preguntarle a nadie, cambiar los planes, ¿cachai? Solamente, ¿no? El típico hermano más, como tú dices, más despreocupado de la responsabilidad, se le ocurren esas ideas, pues. Y lo que le hayan pedido la pintura, no. Nunca la trajo. Sí, No, porque sí se la la llevó, llevó. Ah, Se la la llevó, llevó. la pero llevó, Sí, pero sí, se la había verdad. olvidado, así que se tuvo de volver a comprarla. Sí. llevó- A ver, te dice, también- ¿te viste? Yo te decía que se le iba a olvidar, así como que... Eso me Entonces, gustó igual, harto del cómic, así como los reales que se sienten los personajes, no se sienten como personajes como prediseñados, tienen como, por ejemplo, un personaje tienen como como muy personas, se secundario, pero comportan que como me gusta personas. claro, el personaje, uno muy secundario, pero que me gustó por el sabor que le da a la historia, es el marido de Sí, la hermana menor. el El guatón. guatón, pelado. Sí, el que se hace como unas gambas, así como asado, es es una una guata cuestión que pelada. acá no se hace, pero claramente es una cuestión muy española. Pero me causó mucha gracia eso, así como es una cosa como, y le haciendo como a mí escondidas para que no lo vayan a pillar, y después le dicen, pucha, si venís pasado a gamba. no, pero esa weá de andar sin polera cocinando es muy chileno. Sí, hay algo ahí en la herencia española. Yo Y tengo siempre el tío más guatón, el que siempre saca la bolera, weón. el más gordo y no está ahí, está con la vida bonchera, ahí está ahí con la parrilla ahí. Sí, Pero porque eso que ese Me da fantasma es risa verdad. cuando le dice a la señora así como que vendamos todas así y nos vengamos a ir a casa. Y como que la señora le dice, pero bueno, ¿y qué querés que vaya 100 kilómetros para mi vega? Y como que la abraza así y le dice, no, mi amor, porque ahora vamos a vivir de lo que nos da la tierra. Así. Y como que la mila dice, puta la weá, me casé con el último hippie del mundo, así como, el último hippie vivo. Me sí, cagué es la verdad, risa. es bueno ese Claro, el secundario. tío bueno para el hueveo, po, Sí, que uno po. tiene en la familia así. Y hablando de Oye, no Bueno, sé. secundario, bueno, se nos va a cortar pronto y empezó a grabar de nuevo después. Pero el nieto también, que como antes mencionaron un par de escenas, también conoció de forma muy distinta al padre, ¿no? A este patriarca, ¿no? Como que también veía las cosas distintas, el por qué se ha ido a la casa, cuando él vivía con ellos. Era el que más quería estar con ellos también, cuando hace varias veces, probablemente Y él mucho es del el mensaje primero que también expresa en todo el cómic la idea po, de quedarse con la casa. Po. Él es el primero que empieza con la idea.
Sí, es que ahí hay nieto y abuelo, hay una conexión que, que no sé si pasa con todos los nietos, pero siempre hay un nieto que engancha mucho con un abuelo, ¿cachai? Ahí, en- que es Por muy lo fuerte, general po. el primero. Por lo general el Claro, primero. el primer nieto es muy... Siempre pasa, yo creo. Lo que Un pasa, regalón. lo que pasa es que, puta, yo tengo una teoría sobre eso. Lo que pasa es que o sea, cuando uno es padre, por lo general uno cuando de repente es hijo y se ve su conversación profunda con el padre de tus viejos te dicen, pues bueno, a mí nadie me enseñó a ser padre. Y por eso uno de repente uno le saca la cresta cuando es chico, una pila de cuestiones de errores que ahora puta son como se llama, vistos de mala forma, pues. Pero cuando llega el nieto, toda esa, ¿cómo se llama? Esa experiencia está allá, pues. Entonces como es la idea es como el padre perfeccionado, el abuelo del padre perfeccionado, con ¿cómo se llama? Con todo lo que eso implica que ¿cómo se llama? Que también tiene un poco de arrepentimiento. No sé si a ustedes les pasa que de repente los que tienen hijos, el abuelo es como tú veís y decís, oye, nunca, a mí como hijo nunca me trató así. Y le trae chocolatitos, ¿cachai? Hoy vamos con el niño, y tú andas traes al gato con tus viejos, porque puta, que uno cuando forma una familia, la primera cosa que te pega es el tema económico, entonces no hay, ¿cómo se llama? No hay forma de darse esos lujos, pero con el abuelo es distinto, es completamente distinto. Vamos al cine, abuelito, todo, y ese niño queda malcriado, pero de la buena forma, ¿cachai? Siempre dicen, pues el abuelo malcriador. Sí, po. Claro, Dice que te pasa la plata escondido, así. Sí. Como si fuera droga. No sé qué muerte decía eso, que los abuelos te pasan plata como si fuera droga, así. Como, Cógete a la mano así. Y sí, claro, tú de repente tienes un billete, pues y te dicen, no, pues, así como guárdalo, guárdalo. Y después, claro, yo me acuerdo de mis amigos dealers y hacen la misma weá, pues, weón. Así como, igual los, está con un ¿cómo se amigo llama? en el centro y de repente, no, es que mira, me tengo que juntar con un loco, así yo, ¿qué? Y casi ni alcancé a ver lo que pasó, po. Como que Juan saludó al loco y yo le iba a saludar y el loco ya se había ido porque ya le había pasado una weá en el apretón de mano. Y yo así como, sí. ¿qué? No, esto es Y grabado, ahí, ¿cierto? y ahí se iba el billete que te regaló la abuela, ahí se iba. Esto era peor Y porque eso era un se cantaba. intercambio, o sea, imagínate, tú pasabas y entregabas en el mismo apretón de mano. Eso me impresionó a mí. Agradecemos a Policía de Investigaciones que está entre nuestra fiel audiencia. Por favor, no persigan a nuestro colaborador. Y esos hueones no pescan a nadie, así que estáis más Yo salvo vivo que por la si acaso en Rapa Nui. No recuerdo otra Oye, cosa. a todo esto no sé si lo hablaron, pero yo me quedé pegado igual en el cómic con varias como transiciones bacanes que tiene. Entre dos, ¿cómo se llama? Entre dos como líneas de tiempo. Ah, sí, yo hablé de eso. Sí. Como el tema de Pero los colores. dale, dale un caní. Sí, po. Lo que pasa es que en la primera, creo que es la primera vez cuando no sé si estrictamente es la primera, pero se ve que recuerda el hermano cuando presentó a la señora y están como todos comiendo y el autor para hacer esa transición es una viñeta donde está la comida, creo que estaba podrida todavía, no me acuerdo pero es un degradado de colores, po, porque en el tono del presente es como bien, es color beige me parece, y en el recuerdo es como un color bien morado, más oscuro porque estaban de noche, y, Ujú. y en la transición de esa viñeta es un degradado que en lo más alto es el color beige y en lo más bajo es ¿cómo se llama? El color morado que les digo. Que yo Y encontré, razón, la estoy viendo. estaba ahí, lo encontré, dije, está bacán. Porque es la típica que no te hacen el cambio de colores nomás, pero es de una viñeta a otra. No hay una como una viñeta intermedia que haga ese como degradado. A mí me gustó ese detalle. Por Porque se ejemplo, vuelve igual bien hacen cinematográfico a mi gusto. mucho las viñetas, por ejemplo, que son como las viñetas más técnicas que tiene, que es la del árbol genealógico y la viñeta de los planes de cómo van a armar la casa, como cuando todavía no está construida. Esas dos viñetas están muy, muy bien hechas. En la del árbol genealógico, porque tiene un tema de lectura muy,
muy cómodo. Ahí está la de la transición, ¿pudiste? Y claro, ¿qué pasa como del degradé del amarillo al morado? Claro. Esa justo esa. Ahí la vamos a Eh, poner en lo visual. Claro que yo Con- decía el tema del árbol genealógico que yo encontré muy bueno. Por el orden de lectura del árbol genealógico, que al principio como que, al principio me cuestioné así como, ¿cómo tengo que leer esto? Pero después me fui fijando como que todos los textos que iba como de un mismo nivel estaba como encerrado bajo ramas. Y después tú para pasarte a otro nivel, igual estaba el texto en otro nivel de ramas. Entonces, después de que ya como que le cachaba la lógica, no era enredado, porque tenía como un sentido de lectura bastante cómodo y que te hacía leer a ti de abajo hacia arriba por la continuación que tenía de la viñeta como de la página izquierda. Entonces, claro, eso, el globo de diálogo que se pasa de una viñeta a otra, y eso lo encontré muy, muy bien hecho. Con el fondo, ¿viste? Y ahí te guía natural así como hacia el lado, después sube un nivel y después al lado, y así, vaya así. Me gustó mucho como ese juego visual. Bueno, y eso igual tiene que ver con el formato de que no es como el típico comic book, que lo que decía Toribio al principio, que en el fondo es como más ancha que alta la página. Apaisado se ve. O Claro. horizontal, no sé. Entonces, y la viñeta de la casa donde están con los planes, igual me gustó harto, como de, el de irse imaginando las cosas, es como, porque no es algo real, pues como lo que se ve en la mente de los protagonistas, así como ellos proyectan la casa. Ese detalle igual me gustó. A mí me gusta esa cuando muestran la casa, cuando están, la que tú dices, Rodrigo, porque aparte de que también porque emocionalmente siento que estás conociendo como el papá soñador, ¿no? Porque como dijimos delante, este hombre era muy sencillo, ¿cachai? Lo que pretendía en su vida eran cosas muy simples. Pero aquí también veía como al papá más soñador, ¿cachai? Como el gran palacio que él quería construir. Y que claro, está con el hijo mayor, pues, ¿cachai? También tiene ahí esta idea de construyendo su reino, ¿cachai? Y me gusta que al final el hijo le dice que podrían poner una ventana. Y, y creo que el papá le dice, sí, sé que aquí hay una ventana. Y justo anteriormente, el hijo menor le decía a su esposa o a su Ahí novia, empieza el flashback, po, como le cuando dice está mirando por la que, ventana. claro, po, que el hijo menor le dice que esta casa no tiene, todo lo que tiene es solamente, porque él es escritor, pues, ¿no? Entonces, como todo escritor, él dice, esta casa solamente tiene fines prácticos y económicos, no tiene nada que sea estético. Y después te muestran esta idea de la ventana, que esa ventana no tiene tiene un fin estético. O Sí, sea, como la subestimación del padre, lo decía yo, como creer que conoces a una persona que incluso sencilla, en verdad no la conoces entera. Y eso solo lo conoció el hijo mayor, porque fue un momento del hijo mayor, ¿cachai? sí. El otro era muy Eh, guaguita, po, el otro no se acuerda de sí, pues eso. no No, no estaba había porque, nacido. No No, sé. no, sí, pues sí porque, está, si lo tiene la mamá en brazos. sí, Ah, perdón, sí, era tienes guagua, sí, era razón. verdad, era Tienes razón. guagua. Lo que también es muy bonito porque también te dice que no todos conocimos al mismo padre, Ujú. porque lo vimos en distintas épocas de su vida. Y me gusta mucho que el tercer capítulo, entre comillas, no están marcados con todos los capítulos, pero volteamos a decir que el primer capítulo es el hermano del medio, el escritor, segundo capítulo el hermano mayor, y tercer capítulo la hermana chica. Y la hermana chica nunca está sola en la casa, o sea, no recorre la casa sola, lo recorre con el hermano mayor. Y es porque los hermanos chicos en verdad nunca estuvieron solos, ¿cachai? Siempre llegaron cuando ya había familia. Ujú. Y viven así, pues, su convivencia con la familia es dar Es por distinta sentada la que hay una vida del familia. hermano chico. Distinta Claro, la no es como el experiencia. hermano mayor, que el hermano mayor le toca grandes conocer solo, ¿no? Digamos, le toca un momento de soledad porque era el primero en llegar, pues, obvio. En cambio, me gusta esta idea también que el hermano chico siempre y de Está alguna manera rodeado. eso también toca su personalidad, pues, un poco por qué los hermanos chicos son como son, tiene que ver porque, bueno, porque siempre estuvieron con más gente, pues. Y eso siento que la historieta lo hace de forma tan natural, ¿cachai? Es Que no como tienes que sutil, no es como explicártelo. evidente. Claro, entonces tú decís, ok, esto lo entiendo, porque así, más o menos así funcionan las familias, porque si bien son españolas, igual las familias occidentales, ¿no? Somos más o menos parecidos. No, y aquí muchos son
Claro, pues, y somos herederos españoles, pues finalmente. Entonces, nos parece como todo muy, eh, me gusta que parezca muy obvio, ¿cachai? Eh, Porque yo creo que no fue fácil hacerlo que se viera tan fácil, Tan natural. claro. Eso también lo pensé mientras estaba leyendo, así como así como el tema como de las dinámicas familiares, el tema de como de la comida y todo lo demás, es una cuestión muy de cultura latina, así como en sentido, en el más amplio posible, de acá a México, a España, incluso a Italia, es una cuestión como de, que va como de una onda muy así, desde el mundo latino, tiene como harto sentido. Yo no me imagino una historia así narrada desde un punto de vista anglosajón, que tienen una forma muy distinta como de conceptualizar las relaciones de familia. Sí, po. Y eso lo encontré súper chorro. Yo, por ejemplo, alguien de México puede leer esta historia y se puede sentir identificado con las relaciones de su familia, y acá estamos en Chile, estamos en el puto mundo, y aún así, ¿cachai? Se logra transmitir eso, pues, y lo encontré súper chorro, me gustó harto esa forma como de abordar las relaciones de familia. Claro, pero yo creo que, por ejemplo, le ponía este cómica, no sé, po, eh, algunos de los europeos, ¿cachai? O un gringo que, por ejemplo, que, claro, que la familia se independiza, o sea, el cabro chico ya como a los 18 años se fue de la casa y no vuelve más, y como que va para la Navidad, no va a ver a la familia, y eso es como, es un contexto muy distinto a lo que se vive acá, po. Es como eh, el tema de las relaciones de familia, po, y que son cosas que en otros países no se entienden, pues como lo que se da acá de que en general las familias crecen como muy achoclonadas, pues como que en muchos lugares como de que los hijos arman la casa como en el patio de la casa de los papás, o si se van, pero a un lugar que quieren cerca, así como para poder visitarse y verse así seguido, pues así, todos los meses, cosas así. Que por eso, para otras culturas es muy distinto, pues, y yo lo tengo experiencia porque he conocido como casos de, claro, con mi familia hay un loco que tipo hace años se fue a vivir a Europa, pues, como hace más de 30 años. Y el weón como que se siente mal con su familia porque él crió a sus hijas como creo que, este weón las crió, creo que como en Noruega, una cosa así. Y claro, pues la cultura es súper distinta, o Suecia. Y claro, pues todas las hijas como que se fueron, cada una a vivir a un lado distinto del mundo, al weón ni lo pescan, pues, no lo pelan, ¿cachai? Y eso es como lo normal para los europeos, pero él como latino se siente mal por eso, porque no lo pelan la hija, porque ¿cachai? No están ni ahí, pues. No lo pesca. Eh, entonces, No lo eh, pescan. No lo pesca. sí, No, sí está Es bien. cosas del sur, no molest, no, santiaguinos siempre están, bueno, sí, pero no lo pelan. Sí, Eso es los santiaguinos siempre están Santiago pero, céntrico. claro, es un tema como de, que es muy cultural, pues. Es muy de idiosincrasia que se da. Que hay gente que se Oye, siente más cómoda con eso y hay gente que no. Sí, es verdad, eso de la familia choclana. Es como a mí siempre me gustó, o sea, en Harry Potter, ¿cómo se llama? La familia de Ron, que también como que la casa estaba como construida como con unas piezas salidas, ¿cachai? Porque se iban como, en la película, yo no leí los libros, ya en la película como que muestran la casa ¿cómo se llama? En Weasley, no me Wesley. acuerdo. Weasley. Claro, y la casa es como construida como que en verdad la fueron parchando porque viven todos juntos todavía. Y muchas casas acá, bueno, una vez aquí en Santiago, porque en Recoleta, siempre están como en constante expansión, ¿cachai? Como porque llegó un nieto más, qué sé yo, o vuelve una pareja y hay que hacer más piezas. Y claro, pues bueno, sin contar también que la vivienda en Chile está bastante cara, pero fuera de eso, hay como esta idea pues, del achoclonado, ¿no? De juntarse los domingos en la cena familiar. Sí. Como esa idea de construir, como decía el Rodrigo, me gusta como tu templo, que solo tiene sentido cuando se vive en la casa, pues. Si la casa cuando nadie la cuida, como un poco pierde como la belleza, o sea, no tiene que ser bella para ser, no tiene que ser estéticamente bella para ser bella, ¿cachai? Tiene que tener vida, tiene que tener gente viviendo en ella. Entonces también siento que como el final de que la venden igual, tiene que ver como, mira, si va a haber otra familia que va a generar su propio recuerdo, ¿cachai? Que la va a estar viviendo, al final eso es mucho más eh, importante que tenerla como un cacho que va a venir a veces y al final va a estar botada, porque ver una casa botada,
a mí me pasó un poco, yéndome a la personal, con la casa de mi abuela materna, que claro, sufrió como el deterioro, porque que pensaron, cuando se fue la abuela, nadie después se hizo bien cargo de la casa. Bueno, la familia de mi mamá son como 9 hermanos. Entonces, no sé, fue por una cosa familiar a lo mismo. Y claro, pues yo después de grande me acuerdo que la vi y la vi deteriorada y me dio mucha pena, pues, ¿cachai? Como prefiero que la vendan que verla así, ¿cachai? Porque, porque deja de ser casa, pues, en el fondo, y se transforma en una especie como de basura acumulada. Y prefiero mil veces que haya gente ahí viviendo como casa, porque la vivan como casa hay que verla de esa forma. Claro. Por ejemplo, lo que yo decía, en mi caso lo que pasó fue que mi tío, yo por ejemplo, mucha gente nunca dejó de ir a la casa de mi abuelo. O sea, cuando ya ellos no estaban. Pues, entonces, por ejemplo, ahora mi tío que se la terminó comprando a mi papá, él va siempre a vacacionar allá porque él no vive tan lejos. Entonces, él va seguido allá, invita amigos, ¿cachai? Invita familia. Entonces, como que no perdió esta sensación de como punto de encuentro, de hogar. Entonces, no pasó lo que dices tú, como en tu caso, de que en el fondo eso que era un hogar pasó a ser una casa, ¿no? Un edificio, así como Claro. una construcción. Como que ya se les fue el alma que tenían. Sí. Igual hay como un cierto, como que te deja ver la historia de que hay un cierto peso de la casa debido a los recuerdos como, entre comillas, malos que tenían del papá, porque por lo general todas las conversaciones entre hermanos son de que ay, el viejo pasaba trabajando, weón, por la única weá que hacía trabajar, trabajar, trabajar. Y da como, que es una weá muy generacional esa cuestión, pues. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo se llama? Es como que el puta este viejo nunca como que no se preocupaba de nosotros porque Viejo boomer. estaba puro trabajando nomás, decía, pero al momento y seguramente ese sentimiento se perpetuaba justamente porque no iban a la casa, pues, donde la tenían abandonada, y el momento de que van a, ¿cómo se llama? Como a compartir, y ahí se empiezan como a acordar de que, oye, la ventana usted weón, la puso porque yo le pedí que la ventana se la pusieran, ¿cachai? Entonces, se empiezan a dar cuenta de que, puta, esa como realidad de niño que tenían, porque esa negatividad es como es de la perspectiva de niños que tienen ellos. Ahora de adultos se les hace como, tenía sentido las weas que hacía mi viejo que fuera tan, ¿cómo se llama? Tan bueno para trabajar, ¿cachai? Quizás no es como como lo que le exigen a los papás ahora, que hay que estar súper pegados a los niños, que tenéis que estar preocupados de su psicología, ¿cachai? Y todo eso. Puta, la generación anterior no tenía como esas herramientas para interactuar, pues, entonces lo que hacían trabajaban, pues, y todo ese esfuerzo de trabajo era para darle como un bien pasar a la siguiente generación, pues. Y yo encuentro que colgándome lo que ustedes decían atrás, yo creo que está muy bien reflejado en las personalidades de acuerdo a la cantidad de tiempo que vivieron con el papá. Porque, por ejemplo, el hijo mayor hasta gráficamente se parece al viejo, el que más se parece al viejo. Mm. Y es el que, ¿cómo se llama? Arma el andamio, ¿cachai? Está arriba del techo arreglando las tejas. Es como el más cercano al papá porque estuvo más cerca con él y vio todo ese trabajo que él hacía, pues. En cambio, el otro cabro no estaba tan cercano a él y puta, y no sabe ni desenredar una manguera el weón, pues. Así. Entonces, por eso también me da sentido que se encuentre injusto, por ejemplo, que el hijo mayor sea el que tenga que tomar la decisión de desconectarlo. Y que los otros, como que la hermana como que le reprime eso. Puta, lamentablemente él es el que estaba ahí en ese momento y el que seguramente fue el que le dolió más porque fue con el que más vivió, pues. Pero él tuvo que tomar esa decisión difícil. No sé, en ese sentido, ese como, a pesar de que es un cómic súper pequeño en escala, yo creo que está súper bien aprovechado esa escala, ¿cachai? Que es como que da todas las teclas que tiene que tocar sin que se sientan como, ¿cómo se llama esta cuestión? Como artificiales,
Porque no hay como que, no sé, porque llegue un agente externo y le dice, les voy a demoler la casa. Y ahí la guasa va a la chucha, pues. Acá no, acá todo el conflicto es solamente ¿cómo se llama? Solamente por interpersonal entre los personajes, no. Y a medida que se van, ¿cómo se llama? Que van pasando tiempo en la casa, se van recordando el pasado, ese conflicto como que se va diluyendo, se va resolviendo. Y esa vaya encuentro que es bien difícil de lograr en cualquier medio, no, ni siquiera en el cómic, en el cine igual, de repente quedan unas guas terribles artificiales, ¿cachai? Pero acá está súper bien logrado. Como que no se siente forzado el drama, como que otras veces, como decís tú, como que las películas, como que el drama es muy forzado, así que eso es como muy, como, no sé, pues así como muy fantástico, no sé, no, pues aquí es como una cosa muy cotidiana en realidad. Sí, Y pues una acá cosa que pasa muchas veces, que en el fondo no es tanto, no se llama tanto como el desconectar, es lo que le llaman como el dejar de hacer esfuerzos. En el fondo, Claro, cuando sí. tú le das como a los médicos la orden de que ya no hagan esfuerzos reanimatorios, porque eso es lo que pasa, pues en el fondo cuando el viejo como que entra en paro, ¿cachai? Y le dicen como ya, como que lo sedamos para que muera nomás, o hacemos esfuerzos reanimatorios, que en el fondo es como poner electrochoque y toda la cuestión, pues saltarle encima a ver si lo logran revivir, ¿cachai? Entonces luego dice, puta no. Y al final se fija la hija, más que estar picada con eso, es como porque dice, puta, mi hija no lo pudo conocer, pues no va a tener como recuerdos de él. Ese era como el lamento de la hija menor, pues. Como mi hija no va a conocer a su abuelo. que igual es una weá terrible complicada porque mantener al viejo ahí y tú no sabes cómo va a estar, pues, si va a Sí, estar pues igual que sufriendo, como bien Pero heroico. por otro lado, en la misma trama logran mantenerlo vivo. De hecho, creo, alguien ya lo había mencionado antes, era con la secuencia de que el hermano como más loquillo, que llegara con las cosas de la pérgola, y al final con eso cubren como el gran sueño pendiente que tenía el papá. Y que eran un recuerdo a partir de eso, no solo porque rememoran, porque el papá lo había hecho la pérgola cuando ya estaba solo. Sí. Y crean un recuerdo así como cumpliendo el deseo del viejo en la forma como que él quería, que era con una pérgola propiamente tal, y habiendo comido debajo de la pérgola, y de esa forma el viejo sigue viviendo a través como de ese recuerdo, y ya no va a estar la casa, pero los tres hermanos van a tener el recuerdo que hicieron la pérgola juntos. Sí, pues, más allá que se vende, después nunca más la disfruten. Sí, Lo que más, lo más, es linda esa cuestión de la película. lo más probable es que esa niña que es la hija de la hija también recuerde esa weá, po, que en un futuro también diga, oh, ¿se acordáis cuando armamos con mis tíos una pérgola en la casa de mi abuelo? Y ahí ese recuerdo se va a ir perpetuando. Yo creo que lo que este weón quiere decir es que la obra, o sea, el trabajo es como, y el esfuerzo es como más importante que la obra en sí. Mm, ¿Cachai? Que la casa es como, si la casa puta, es una agua material que se va, es imposible que la mantengáis en el tiempo porque el tiempo puta lo consume todo, pero el recuerdo siempre te va a quedar, siempre te va a quedar ahí y probablemente lo vais a idealizar y va a ser más, ¿cómo se llama? Más dulcecito al final. Que es la weá que le pasa también a ellos mismos con los propios recuerdos que tienen del viejo, po, que en un principio eran bien amargos, que el viejo pasaba trabajando, pero después, a medida que los van rememorando, no sé, igual era entretenido el viejo, bueno, igual Igual el personaje que es interesante, que no hemos hablado, es el vecino. O sea, no, Sí, no hablamos un hablaba poco un de la poquito. idea, pero no hablamos del rol que tiene, por ejemplo, en cambiar de pie a cabeza la perspectiva que tenía ¿cómo El hijo escritor. el hijo que era escritor, po. Porque además, ¿sabes qué? Claro, me da atención cuando dice como, pues mira, sí, usaba mi artículo para cubrir la uva. Pero en realidad no es que usar los artículos para cubrir la uva solamente, pues, sino que era la forma como de sacarle pica al vecino, pues, porque como el vecino le miraba a la huerta, por eso lo colocaba en los árboles, pues, porque si era el vecino, como que se peleaban por cuál tenía la mejor huerta, él podía en el fondo ver los artículos. Era como una forma como de sacarle pica al otro. Y él, el hijo lo interpretó de una forma nada que ver, pues. Entonces, esa parte igual la encontré interesante como la vuelta de tuerca que dio, pues. Claro, no es que el viejo lo usara como basura, pues, era como estaba en el lugar
donde se lo podía mostrar a más gente, donde podía como vanagloriarse. Que es muy típico de relación cuando el papá envejecen, que uno le dice al papá o le dice a la mamá, vieja, ¿por qué no botáis esta weá? O sea, como que siempre hay algo, ¿por qué no? Y de repente no sabéis bien la explicación de por qué eso está donde está, o por qué se guarda lo que no se guarda, ¿cachai? Y no te lo esperáis, pues, ¿cachai? Como en- uno, claro, porque uno ya mira las cosas de otra manera, pues es una generación distinta. Y como dice Rodrigo, el escritor, como es escritor, ¿no? Él tiene una forma de vida donde los honores se cuelgan, ¿cachai? Se ponen, se enmarcan, ¿cachai? Esa es como la forma en que un escritor Tipo, las recibe portadas de honores, los po. diarios, las reseñas. Claro, pues. En cambio, para el papá que hace huerta, en su vida tiene que ver con otras cosas, po, ¿cachai? No tiene que ver con estar dentro de la casa, ¿cachai? Tiene que ver con... Y ahí lo deja con algo tan querido también, porque también yo hago esa conexión, como que los árboles que él tiene y donde pone son sus muros, po, ¿cachai? Son los lugares que él habita finalmente de la casa. Y ahí los pone, po, ¿cachai? Y nada, pues está bonito porque es algo que pasa, como que pasa en las relaciones familiares, como que uno no entiende por qué cuando uno visita la casa de los Es otra viejos sensibilidad, están donde están. ¿Cómo? es otra sensibilidad como entre las generaciones. Como, claro, Claro, lo que el hijo esperaba que era como valorar su trabajo y como el papá valoraba el trabajo del hijo. sí, po. Y ahí también el hijo se da cuenta que él tampoco valoraba el trabajo del papá, po, ¿cachai? Porque Sí, después viene la inversa, po, como, como pucha, y yo quise valorar todo lo que el viejo hizo. Eh, porque a lo mejor, no sé, pues vienen como cuestionar, a lo mejor tuvo que haberlo ayudado más en la huerta, no sé qué sé yo. Y hay una escena muy bonita también, cuando el hijo mayor le saca como un juego de mesa al nieto, ¿no? Era Y, con dice, el y, Scrabble. y cree que la va a romper, así como tengo el juego de la tarde, ¿cachai? Los dominó, no sé. Y el ludo, y el caro chico dice, no, lo jugué en el celo y me fue. Sí, lo tengo en el Lo tengo digital. Oye, antes que se nos acabe el como- tiempo, cambiando totalmente de tema, yendo más de la historia, lo que contaba un cani de las transiciones, me puse a ojear rápido el cómic mientras estaba escuchándolo. Y claro, tiene unas súper buenas, algunas que se habían pasado por encima en el momento. Como que el relato es súper fluido, como que por rara vez tiene un corte como de al pasado sin que o el diálogo o una escena haga una transición. Y lo otro que quería, de nuevo en esta mirada rápido, que realmente hay varias páginas seguidas donde está la misma viñeta, el mismo ángulo de cámara, y se mantiene, como si fuera viendo una escena larga, una película que no cambiara nunca de ángulo, que fuera un sin cortes, ¿no? Y no, el sin plano. movimiento. Claro, el sí, mismo plano. Pero tampoco se siente como un recurso, está como bien construido para llevar la secuencia, o sea, también estás contando una historia porque los personajes se están moviendo o van mirando a otro lado, o Claro, están no es algo siguiendo. tan reciclaje de viñeta, Claro, como no de es un repente reciclaje, es los dos mantener el como la ángulo de la misma. cámara, tampoco es que se queden quietos los personajes, no es solo mantener un ángulo, pero te van contando una No historia. es Bendis, quiere decir, no es cómic de Claro, Claro. Bendis. parecen O, hacer o, viñeta o, con una viñeta. o el Heroes in Crisis de la vez pasada, que está siempre la misma. hay una secuencia como de 4 páginas, de 3 páginas, que es del hijo mayor arreglando las tejas. Y exactamente la misma o sea, el mismo ángulo y Y se después ve, se va se ve, oscureciendo a medida que se nubla. sí, se va poniendo, primero pone la escalera, después se va subiendo la escalera, después se va revisando el techo, después se ve ya subiéndose en el techo, y así se empieza a arreglar las tejas, arregla una teja, después ve que está nublándose y se baja. Y queda la escalera sola ahí Claro, mientras Después llueve. dicen, no, la no, cuarta no va a página. llover ni cagando. Y después muestran que se raja bien. Claro, y hay una diferencia, como dijeron ustedes, están como las viñetas repetidas y las viñetas repetidas. Sí, No importa cómo se hace. Porque en el fondo el uso que tiene y hay cambios, pues hay cambios que eso es como interesante. Entonces eso No, a mí me gustó mucho el uso de recursos que se nota que tiene mucho manejo de recursos. ¿Cómo es que se llama? ¿Pablo Roca? No, Paco. Paco Roca.
Paco. Es muy Pero español su bueno, nombre. Muy de España. Paco. Paco Roca. Este va a ser el único Paco bueno. Ah, Sabía que venía ese comentario. lo había Pero lo pensado que hace sí, 20 minutos, pero dije, no, porque esto va grabado. Ah, ya van dos, Rodrigo ya van dos contra los Pacos, ¿no? Ojo ahí. oh, ya. Bueno, en la pedí en la casa, ¿no? Cuando salga esto envío el Los viernes. comentarios emitidos en el Club de Lectura de Cuarto Mundo son exclusiva responsabilidad de quienes los emiten. Sigamos. Pero sí que yo creo que también hay que hablar de que estos recursos les salen porque este gallo dibuja increíble, weón. O sea, eh, yo creo que no hay ningún personaje así como secundario atrás que esté tieso. O sea, todo parece como si estuviera caminando. Cuando tiene que dibujar el viento, entre comillas, ¿no? Porque el viento no se dibuja como la hoja. Parece que dibuja el viento, ¿cachai? La casa, la portada del cómic, yo encuentro que es, pero maravillosa, ¿cachai? Maravillosa. En- Dibuja muy bien y yo creo que eso también es un gran, aporta mucho como esta idea de sentirte como a gusto donde estás, ¿cachai? No, porque alguien podría decir, ya, bueno, alguien que no dibuja tan bien, pero tiene una historia tan buena, igual le sale, ¿cachai? ¿Qué le pasa? Pero además este gallo y usa bien los colores, ¿cachai? Y cuando cosas tan sencillas como ver, como dibujar a alguien regando, ¿no? Como en la portada, o como alguien martillando, tú lo veis y si este gallo, este mono está dibujado como es una persona cuando martilla, ¿cachai? Yo sé que son cosas pueden ser cosas muy pequeñas, pero eso también ayuda mucho a la experiencia de lectura, po, que si bien no es un dibujo realista, ¿cachai? Como en el sentido más estricto de la palabra, es un dibujo que está tan bien hecho, el gallo tiene tanta técnica para dibujar que ayuda demasiado en sentirte ahí en la familia, ¿no? Estar dentro del cómic. Yo creo que hay que reconocerle que tiene eso, esas secuencias le salen, todo eso, porque yo creo que en gran parte porque dibuja muy, muy, muy bien. A mí me gusta también el hecho de que, ¿cómo se llama? Que a pesar de que los rostros en general son súper simples, o sea, como un par de líneas, así, un punto grande, así, de pupila y todo, como que todos los personajes son fácilmente reconocibles, como que nunca te estáis confundiendo de quién es quién, o estáis perdidos, así como, oh, miráis página para atrás, quién era este que apareció, ¿no? Como que todo se siente muy natural, ¿cachai? Como que no genera ese problema, como que tiene una forma de que, a pesar de que sus rostros de los personajes son simples, entre la ropa, el color de pelo, todo, te logran no confundir como entre los Sí, personajes. Eso me gustó. Loco, el papá a través del tiempo es reconocible. El sí, Sí. papá, que, ¿cómo se llama? Que de repente sale muy joven y después sale muy viejo a lo largo de todo ese trayecto, uno lo ve y dice, ah, este es el mismo personaje. sí, De hecho, se parece como a Jack Kirby. Cuando lo muestran que era, ¿cómo se llama? En la época que tenía 20 años y era como chofer. Y Ujú. dije, ah, este viejito es como Jack Kirby y sale con ese mismo peinado que tenía en esa época. es Y verdad. A mí me recuerda a De Niro. sí, también tiene como su aire así como y por eso también el tipo logra que el hermano mayor también se parezca a él, po. Y esa Sí, va pues, también es como bien meritoria, que tiene como la misma en relación de nariz con la boca, así, sí, que es sí, es como verdad. bien, por eso se nota que es como el más viejo, ¿cachai? Que es que el que está más cercano, igual, no, sí, el tipo, a pesar de que como dice el Ale, que es como bien así. O sea, no quiero decir que es simplista, pero no lo es, ¿cachai? Es como, O sea, el tipo no hay pierde partes que tiempo, tienen mucho detalle, como, sí, pues no pierde tiempo en ponerte una pose súper buena, ¿cachai? Donde el personaje se ve así espectacular, no, acá los personajes tienen que verse naturales. Cuando están conversando tienen que verse naturales, tienen que verse que están haciendo algo y que no están haciendo nada que no se salga tampoco del personaje. Que ese detalle también como que lo encuentro que los dibujantes, más que nada los norteamericanos, como que se perdieron en esta weá de, se me fue el nombre, pero
como en los 90, ¿cachai? Que de repente la típica de los cómics de los 90 es que hay una, en una sola página hay una viñeta grande que la dibujan bacán y el resto son chiquititas que son más o menos, ¿no? ¿Cachai? Que es la típica weón de esos cómics de Road Life y todos esos weones de mierda. Está esa wea. ¿Por qué lo invocas? No, pero te Es entiendo. como cuando estáis viendo una animación y que tú notas como que toda la plata la pusieron como a la parte de la pelea, así. Y como que mejora mucho la calidad, así como en la pelea épica, y todo el resto del capítulo así son los monos así como con Dragon Ball Super, así donde están como para la gallanta. Cada vez los monos mueven la boca nomás, ¿cachai? Y hablan, yo creo que esa weá es súper meritoria igual, porque no me acuerdo quién dijo esta weá, que puta Que que todas se siempre sienten traigo, reales. traigo cómo se llama esta weá del cine, pero no me acuerdo quién decía que un director de cine no se ve en las secuencias más espectaculares, se ve cuando graba a dos personas conversando. Ahí se ve quién es bueno y quién es malo. Porque esa weá es lo más básico que tenéis que hacer en el cine. Y es la weá que menos, ¿cómo se llama?, empeño le ponen, porque es la weá que más difícil es de hacer, po, weón. Es difícil hacer una conversación interesante entre dos personas. Claro, po. Y una explosión siempre va a ser interesante, una pelea siempre va a ser interesante, pero una conversación, hacerla visualmente interesante, no es tan fácil. Sí, Claro, para eso porque igual también hay se que tener explica. talento, si no después salís con cosas como salvar a Marta, weón. Y eso, Claro, no, wey. Oye, no, yo no quiero pelear aquí, pero. A ver, ya, no peleo, no peleo. No, pero igual ahí se explica el hecho de por qué se repiten viñetas en la conversación. Es porque los monos los personajes van actuando. O sea, está el diálogo, ¿no es cierto? Tuve que conectar a mi padre. Y el rostro, que puede ser la misma posición de cuerpo que la anterior viñeta, pero ahora el rostro cambia, porque le da la tonalidad emocional al texto, ¿cachai? Y ahí te queda historieta, po, ¿cachai? Como en más sentido de la palabra, como texto más dibujo, ¿cachai? Claro. Entonces, claro, se repiten las mismas poses, pero las conversaciones le van afectando a los personajes y miran para abajo, o miran al cielo, ¿cachai? Se ponen la mano en la... hay mucho estudio ahí también no sé, de cosas corporales, ¿cachai? Como esa que está mostrando ahora, que son 4 viñetas en la misma, entre comillas, como del mismo tiro de cámara, el mismo plano, pero los rostros van cambiando, ¿cachai? Y van sintiendo, y tú vas entendiendo lo que está pasando emocionalmente con los personajes. Sí. La penúltima escena la encuentro muy buena, que es cuando ya han terminado, como entre comillas, el trabajo, y el cuñado está cocinando ¿cómo se llama? Los mariscos. Los mariscos, ¿cachai? Y están conversando entre ellos, con el hermano, con uno de los hermanos, el escritor, y después se ve que están en el mismo lugar físico, y está las dos señoras de ellos, no, perdón, la señora del otro hermano con el escritor también conversando. Después se ve que llegan estos hueones y están sirviendo las gambas que estaban cocinando, y después se ven que les sirven vino, y el loco agarra el vino y se lo lleva donde están los otros dos hermanos que están más lejos. Sí, Y después esa agua tan natural como la hace, ¿cómo se llama? Y con distintos colores para darte cuenta que en un lugar está más cerca de la casa, el otro está más alejado, ¿cachai? Porque sí, están porque la iluminación de la casa, sí, sí, es verdad. porque están hablando cosas más privadas, ¿cachai? Y al final como que todos se reúnen, y terminan la escena y están como todos reunidos de nuevo de la famosa pérgola, como para cerrarte el arco de ellos, ¿cachai? No, está muy bien ejecutado, yo encuentro esa escena. Y después viene la transición donde llega el vecino que por alguna Me extraña razón encanta. tiene, ¿cómo se llama? Todavía tiene la llave de la casa, weón. Pero se la pasó al hijo al principio, po. Dijo que se llevara lo que quisiera. Sí, po. Sí, Y él solo se lleva pero una cosa. después la devolví, pues, weón, sí, pues. Es Él una viñeta. se lleva El la hijo llave. más la Tatiana. olvidadizo le pasó las llaves, pues. Para mí que se las pasé, pues. Yo creo que por la hora ya vamos haciendo la ronda de cierre y que den la recomendación para la próxima semana. ¿A quién le toca recomendar para dejarlo al final? En teoría le tocaría a Zombie que no está, JP que no está, Joaquín que no está, Oscar que no está, le toca a Rodrigo. ¿Qué?
Sí, por eso dije, Salto cuántico. pero si yo le dije, son gente Sí. que son un poco más, que tienen posibilidades de no estar así, que todos los que siguen en la lista preparen un cómic. Oye, pero dictaste la media lista, po. Sí, bueno, pero pasó. A ver, Ancani, por favor, tú que estabas ahí hablando antes del corte comercial, danos tus impresiones finales sobre la casa. Está buena la casa, está bien hecha, tiene buenos cimientos y como se va, tiene 2 pisos y es ampliable, así que está bien hecha. Pero hablando en serio, buen cómic para leer, es cortito sí, pero bien, ¿cómo se llama? Está Es bien jugoso. armado, claro, y hay harta como para sacar, ¿cachai? Yo encuentro que el dibujo igual es muy bueno, ¿no? A pesar de que no es como del estilo de lo que nos tiene acostumbrado el otro tipo de industria. Es un dibujo que es muy servicial a la historia, ¿cachai? Pero que está muy bien ejecutado y con los detalles puestos donde hay que poner los detalles, pues, en las conversaciones, ¿cachai? En las poses, en los fondos de repente, que es muy importante, de repente se olvida la gente que los fondos son la weá que te da el espacio físico para que tú te involucres en la historia también, pues, y este weón le puso ¿cómo se llama? Al cómic la casa, o sea que la casa tiene que ser parte importante de la historieta. Así que no, contento de haberlo leído. Les digo, yo lo leí el día sábado y puta, lo leí al tiro, weón. Lo leí al tiro, no, me gustó leerlo. Eso nomás. Felipe, por favor, tú dinos cuál es tu cierre respecto de la casa. ¿Sabes qué estaba pensando ahora? Nada que, me lo voy a comprar, se lo voy a regalar a mi viejo. Pero no sé. Que, bueno, les conté antes que falleció mi abuela, mi abuelo, y mi viejo cuando le he regalado cómic me lo ha leído. Le regalé el del quinto Beatle, no sé. No es muy lector de cómics por su cuenta, pero leía harto cuando chico. Y yo creo que le va a gustar, ¿sabes? Que como el... No es para restregarlo un poco. Yo creo que es súper bueno, como que me trajo hartos sentimientos de... Bueno, tuve muy reciente lo de mi abuelo. Y aparte la dinámica familiar me recordó mucho, aparte están formados igual, ¿no? Que mi viejo es el mayor. Eh, y son tres, son también dos hermanos y una niña que nació hartos años después, la más chica. Y que también mi papá era el más ordenado, el del medio era el más bohemio. Yo creo que se va a identificar mucho con el cómic y aparte es súper bonito, yo creo que le va a gustar. Yo creo que es un cómic que recomiendo mucho. Eh, o sea, puede que no a todos les guste este tipo de cómic más calmado, la verdad, puede que no sea para todos, pero tiene mucho oficio, tiene mucho saber llegar a la gente, tiene motividad, tiene buena historia y tiene muchos recursos cómicos. Tiene como muchas cosas que recomiendan un buen cómic, así que yo creo que quiera, yo creo que para la mayoría le va a gustar, pero tal vez no sea para todos. ¿Sí? Igual como hay películas que son de repente, uno ve que es algo bueno, pero de repente no son para ti, como, qué sé yo. Eh, Creo que este también es un cómic que hay que leer, ¿sí? O por lo menos un autor que hay que conocer. ¿Sí? Y aparte no hay que leerlo traducido ni nada porque está directo en español. Así que nada, lo recomiendo harto. Siguiendo una analogía que hice la semana pasada, si Heroes in Crisis era una hamburguesa grasosa taparterias, la casa es una comida casera con la receta de la abuela. Es un muy buen cómic. Tiene un tipo de recursos poco habitual en este lado del mundo. Y de hecho es una cosa como que he hecho un poco de menos como dentro del cómic chileno. Como que hay una sobrerepresentación de la ficción fantástica. Y me gustaría leer un poco más de historias como de este tipo de acá. Creo que lo más cercano de mi colección privada de cómic chileno que tengo es Santiago Desierto, pero ese cómic tomó otra dirección a partir como desde la mitad en adelante. Y creo que hacen falta más cosas como La Casa desde la realidad acá, que como que valen la pena, son cosas distintas. Obviamente no es una cosa como que va a ser como para todo un público, como ustedes mencionaron, es una cosa como bien específica,
pero lo siento que es el tipo de cómics que vale la pena recomendar, incluso para la gente que no lee cómics. No lee cómics. De hecho, claro, lo mismo que Felipe como lo estaba recomendando. De hecho, a mí me gustaría más adelante, cuando ya esté menos complicado el tema del envío, me gustaría tener una versión física en la casa, para prestárselo a mis viejos para que lo leyeran. A lo mejor mi viejo no lo va a leer, pero por ejemplo yo sé que mi mamá lo va a leer, y yo creo que igual le movería el piso en algunas cosas, porque vale la pena. Es como el tipo de cosas que puedes presentársela a gente que no es lectora de cómic. Y esa cuestión es súper valorable. Porque va a conectar fácil. Em, Claro, po, ¿cachai? Porque, y esa es como la gracia del medio, po, porque de repente uno cuando está metido con el mundo de las comiquitas, como de repente uno se queda medio encerrado en los tropos, en las convenciones de ciertos géneros, y se olvida de que al final es como cualquier otro medio artístico, que puede contar historias, que puede... te puede mover la memoria. Esa es una cuestión como súper importante y que me pasó con la casa y que gustó harto. Así que gracias, Ale, por la recomendación de esta semana. Siempre es arriesgado cuando uno le piden como dar en una síntesis de qué significa una obra para uno, como tildar algo de obra maestra, porque hay que un poco hay que defender por qué tú crees que algo es una obra maestra. Y a mí me pasa que cuando uno también defiende una obra, habla más de uno mismo que de la obra, ¿cachai? Se da a conocer cuando defiendo una obra que me gusta, hablo más de mí, al parecer, que de la misma obra. Y como bien dice Jorge, o Fantasma, en el rostro de este programa, me parece que esta idea de que esto es como la receta de la abuela, pasa eso, ¿no? Es difícil decir que la comida de la abuela es el mejor plato que existe, porque alguien te puede decir no, porque mi mejor plato, mi abuela es la mejor cazuela. Pero aún así parece ser muy repetible, ¿cachai? Y a mí esta idea de que este cómic me parecerá ser que deben existir muchos. O sea, uno dice, cómics como La Casa deben existir por montones, porque bueno, es juntar una historia que nos pasa a todos, y poní, pero cuando uno empieza a leer se da cuenta que si existen, que ya son pocos, y cuando existen no llegan al nivel de naturalidad o no llegan al nivel narrativo que llega a La Casa. Y eso la hace muy única, la hace muy única y la hace muy querible, porque también cuando una obra de arte logra hacernos conversar de nosotros, logra hacernos conversar en el efecto ratatouille, ¿no? De que probaste algo y como que viajaste en el pasado y sí, yo lo sentí, ¿cachai? Que una obra logre eso pareciendo que es fácil, ¿no? Un poco como cuando uno ve jugar al cabro buena para la pelota del curso y uno dice, pero ¿cómo? Eso puede ser muy fácil, y uno lo intenta pero no puede. Parece ser muy fácil pero no puede. Y a mí todos estos condimentos, toda esta amalgama que tiene este cómic, que parece ser muy único, parece ser muy mío, que me lleva para atrás, que parece ser muy, pero que a la vez es muy repetible, que logra ser muy único, le dan los ingredientes necesarios para al menos, yo creo, de mi punto de vista, y aquí estoy hablando más de mí que de la obra probablemente, como tenerla entre mis cómics favoritos de Europa, considerarla una obra maestra y que den ganas de tenerla, pues es uno de los pocos cómics que después que nació mi hija he comprado muchos libros como de niños, ¿cachai? Que son igual de caros que un cómic. Tengo una biblioteca infantil enorme, po, y de los pocos cómics que igual adquirí para mí fue La Casa, po, y eso creo que habla de algo tiene esta historia, y que parece fácil de emular, pero no es muy repetible, y por eso yo sí creo que es una obra maestra. Y yo sí creo que una obra que no me canso de recomendar y que me da gusto haberme tocado por tercera vez en esta larga cuarentena, haber alcanzado a recomendarla. Muchas gracias, Ale. Rodrigo. Ah, no, espérate. Ancani ya comentó, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ya, Ya, sí, entonces, entonces Rodrigo, por favor, ahí danos tu comentario final sobre la casa y nos das una tu recomendación. recomendación sacada desde un apuro. No, sí, tenía algo pensado, pero ahí vamos a hablar de eso. Como dice Lale,
Yo creo que al revés, po. Como que estas historias que son cotidianas, uno tendería a pensar que es lo más fácil de hacer, pero yo creo que es lo más difícil de hacer, po, una buena historia que sea cotidiana. ¿Por qué? Porque si yo invento una historia con dragones, con robots, con viaje en el tiempo, obvio que va a ser interesante, voy a un mundo fantástico, un mundo así como que te llama la atención conocer más. Pero hacer una historia interesante de algo que es tan cotidiano, de algo que es tan como común, y que te enganche y que te haga así como reflexionar al respecto, qué sé yo, lo encuentro súper difícil. Como por eso, hacer una historia interesante de algo tan cotidiano no es fácil y habla mucho de la capacidad que tiene Paco Roca para, como narrador, ya sea como para hilar la historia y para representarlo, porque yo me imagino que el autor completo, o sea, como que hace los colores, todas las cosas, y eso, o sea, como decíamos, en todos los apartados la obra está muy bien, pues, en términos de historia, en términos de dibujo, en colores, todo se siente como que pertenece muy bien. Y claro, yo creo que habla esto un poco igual los premios que tiene esto. Premio Romix 2017, Mejor Cómic Europeo del Salón del Cómic de Roma. Gran Premio Romix 2017, Salón del Cómic de Roma. Premio 2016, el cómic más destacado del año por el diario Le Parisien. Premio Zona Cómica al Mejor Cómic Nacional 2016. Y Premio Eisner 2020, la mejor edición de material internacional. O sea, fue el ganador del Eisner de este año. Entonces, en verdad, como que no, ya no, como dices tú, no es una recomendación así como que, o sea, harta gente vio la calidad en esta historia, harta gente lo está viendo esto, y se nota, y como dices tú, es algo que tú se lo recomendarías a casi cualquier tipo de persona, una obra que tú le podrías recomendar prácticamente a cualquiera. Y no, pues eso me agradó mucho la obra, en verdad fue una lectura como muy entretenida de tener, y lo agradezco la recomendación. Ah, y para mi recomendación, sacada de la manga, no. Ya tenía algo pensado, que me dio risa porque justo empecé a ver ahora otra obra que dije, ay, mira, esto lo podría recomendar, pero todavía no le he dado tanta vuelta, así que quizá la dejé para otra instancia. Pero sí había una obra a la que le había dado vuelta a recomendar y que no me acuerdo quién estaba cuando lo comenté, pero bueno, ahí voy a tener que hacer un poco de juego porque voy a tener que elegir bien dentro de la gran producción de números que tiene esta obra, cuál parte vamos a leer, pero yo me quiero remontar a lo clásico, de lo más clásico, época antes de Marvel, y yo quiero recomendar, para otra semana, voy a recomendar The Spirit de Will Eisner. Adivine. ¿Qué pasó? No me escuchaste cuando estaba hablando, no importa, dale. No. Claro, yo quiero recomendar The Spirit de Will Eisner, que es un clásico del cómic, uno de los autores como más importantes que tiene este medio, y que llamativamente muy poca gente ha leído cómics de Will Eisner. No es como un autor que se edite mucho, no es fácil pillar tantas obras de Will Eisner. No es tan fácil encontrar, no sé, pues, El Contrato de Dios o tomos recopilatorios de The Spirit. Lo que uno pilla mucho son ediciones nuevas, con autores nuevos, cosas así, con aventuras con el personaje, pero no es tan fácil encontrar disponible así como en bibliotecas, qué sé yo, eh, los relatos originales, pues, y eso yo quiero recomendar. Entonces ahí voy a tomar una selección porque en general los libros de Spirit son como historias cortas, tienen 8 páginas cada una. Entonces seguramente voy a hacer una selección de varias de las más importantes, así como quizás la historia de origen, algunas de las más clásicas donde se introducen algunos personajes, y ahí se las voy a pasar, se las voy a subir al Drive, para armar un compilado que tenga por lo menos unas 100 páginas quizás. Nah. Así que eso. Este material está descatalogado, así que no sé si cuente ya por... Pero bueno, ahí vamos a tener para ver el por qué los premios Eisner se llaman Eisner. Y por según el preview que nos diste el otro día, ahí muy buena vamos idea, Rodrigo. La verdad, hace tiempo. claro, con un autor bastante adelantado a su época también, así que va a estar bien interesante esa lectura. Un viajero en el tiempo, yo creo. Claro.
Así que eso, pues, si tienen la oportunidad, lean La Casa o cualquier otra de las recomendaciones que hemos dado acá en el Club de Lectura de Cuarto Mundo, lleno de los culturetas snob que nos juntamos todas las semanas a hablar sobre cómics. Eso, como recordatorio, el programa queda subido en YouTube y cuando el tiempo y la buena disposición de quienes tienen los archivos de audio lo permiten, también eventualmente quedan subidos en Spotify. En lo personal recomiendo verlo en YouTube porque de repente sale como un poco mejor cuando se empiezan a mostrar páginas sobre lo que estamos leyendo para tener como una idea un poco más gráfica y no tan abstracta de la conversación. Pero si quieren leerlo así como con nuestras hermosas voces de fondo en Spotify, pueden hacerlo y no hay ningún problema con eso. Así que con eso damos cerrada la sesión de hoy. Muchas gracias y nos estamos viendo la próxima semana. Nos vemos la próxima. Gracias, gracias. Chau. Los leo.